¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de un podcast en el que estamos, como todas las semanas, hablando de temas bien importantes acerca, sobre todo, de salud mental, que es nuestro segundo programa en este nuevo estudio. Estamos muy contentos de compartirlo con ustedes, sobre todo que nos hayan esperado en esta transición que fue un poco complicada, ¿verdad? Sí. Más complicado de lo que creímos, pero la verdad es que estamos contentos de estar aquí, estamos muy contentas de estar transmitiendo otra vez para darles contenido que consideramos nosotros que es de calidad y que es muy útil para la vida diaria. Y bueno, pues esta semana, como todas las semanas, tenemos un tema interesante. Así es. ¿No? Le pusimos el tema Los pioneros del bienestar. Sí, este tema no habíamos platicado de él, ¿No? y me parecía que era fundamental que habláramos de aquellas personas bizarras que llegan a terapia en una familia o digamos en un sistema en el que tal vez la salud mental no ha sido como una prioridad. Y creo que nosotras podemos hablar en carne propia de esto. Así que, y además, bueno, yo creo que como siempre en este programa, la invitación es a que evidentemente la gente le ponga mucho más atención a la salud mental. Así es. Entonces, fíjate, cuando yo pensaba en este tema, se me venían palabras así como, o sea, las escribí porque pensaba sobrevivir, salvarse, hacer un cambio y también egoísmo. Explícame egoísmo, porque Ahorita las otras... vamos a ir... Ok, lo vamos a ir desmenuzando un poquito. Pero justamente creemos que este tema es importante y es, ¿cómo decirlo? Como central, ¿no? Cuando tenemos como esta inquietud de a lo mejor hacer ciertos cambios, cuando estamos viendo que a lo mejor nuestras dinámicas familiares o nuestras dinámicas sociales están siendo un poco diferentes, o que empezamos a tener cuestionamientos acerca de cosas que vienen a lo mejor del sistema familiar o de nuestra historia, y entonces que nos decidimos, ¿no?, a buscar ayuda, a buscar algún acompañamiento terapéutico, y que esto pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces queremos hablar un poquito como justamente de los desafíos que esto trae a la persona que decide, que se atreve a hacerlo, y también a lo mejor las grandes ventajas que tiene también hacerlo. Muchísimas, porque yo creo, y siempre lo he dicho, que la gente que arriesga por la salud mental, y digo, diciendo riesgo como en el otro programa, que no tiene que ver con que puedas perder, sino con que puedas ganar mucho, la gente que se acerca a procesos terapéuticos por primera vez, a mí primero me habla de alguien que empieza a ponerse en primer lugar. Porque, o sea, esto yo creo que en la humanidad se ha hablado desde siempre. O sea, casi, o sea, no, si habláramos desde los estoicos, casi, ¿no? Ellos hablaban de hacernos responsables de nosotros mismos. Sí. De lo que sentíamos, de lo que nos pasaba, justamente para llegar a la paz y al conocimiento. Entonces, la terapia se vuelve una herramienta justamente para conocerte, para conocer tus habilidades, tus debilidades, que ahora ya lo decimos de forma distinta, ¿no? Sí. No sé, yo no lo vería como debilidades, sino a lo mejor cosas que tienes todavía que desarrollar. Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad. Pero justamente creo que la terapia es ponerte en primer lugar. Y eso muchas veces en un sistema no es fácil. ¿No? Ya entiendo a dónde va tu egoísmo. Muy bien, Yolita, me parece bien. Y creo que justamente tiene que ver con esta parte de que yo lo trabajo mucho con muchos de mis consultantes en el tema que tiene que ver como con las traiciones, ¿no? Las traiciones de alguna manera, pero también como esta idea de si nosotros somos una familia, por ejemplo, hacemos las cosas igual. Y el que empieza a hacer algo diferente es visto como traicionador, ¿no? O es visto traidor. como otra, eso, Yolita, traidor. Ese es un concepto nuevo, ¿eh? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Y además, a veces es bien difícil jugar, entre comillas, ese papel, ¿no? De tú eres el traidor de tu familia, tú te estás saliendo del huacal y tú no estás haciendo las cosas como las hacemos todos. ¿Por qué? ¿No? Sí, y yo siempre creo que eso se ve muy claro con la terapia sistémica. Sí. Hay un sistema, yo también siempre les explico a mis consultantes. Y cuando una parte del sistema se empieza a mover,
digamos, la persona que está yendo a terapia, pues claro que el sistema va a tener cambios. Claro. Y habrá personas en el sistema que dirán, no, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo que nos vamos a curar? ¿No? ¿Cómo que vamos a pensar Pero en además se nosotros desajusta mismos? horriblemente, ¿no? Por supuesto, o sea, ese movimiento afecta a todo. Ajá. Y yo pensaba, ya yéndome así como en lo que decía hace un momento, también pensaba, por ejemplo, en el tema de la religión, en cómo hemos sido educados también para que, con esta parte del egoísmo. O sea, no, es que ver por ti mismo es egoísta. Claro. No, es que, o sea, primero tu familia, ¿no? O sea, honrarás a tu padre y a tu madre y a todo por sobre todas las cosas. Aunque te cueste la vida, ¿no? Claro, aunque tú te quedes atrás y te quedes en la enfermedad y en una serie de dinámicas que no te hagan bien. O sea, siento que incluso me puse a pensar que algunas religiones ponen esto del tema de decir, no te puedes cuidar tanto. Acuérdate que primero son los demás. Cuando a mí me parece que la invitación es empezar a reflexionar acerca de que si tú no estás bien, ¿cómo podemos pensar en cuidar y en hacernos cargo del otro? Si no podemos hacerlo ni por nosotros mismos. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Yo creo que es muy complejo. Sí. Pero creo que es muy complejo justamente por todas estas cosas que vamos a ir mencionando, ¿no? Es complejo porque de primera instancia no nos enseñan eso. ¿No? O sea, de primera instancia siempre está el otro, ¿no? Y siempre es más valorado, ¿no? Tiene más valor afuera el decir, yo me preocupo un chorro por los otros y dejo de lado, ¿no? O sea, como, no lo decimos así, no es yo me preocupo por los otros y dejo de lado mi bienestar, pero sí nos preocupamos por los otros y dejamos de lado nuestro bienestar. O sea, al final es algo que sí sucede y es bien complejo y creo que tiene que ver con esta idea justamente de lo egoísta, de yo no te enseñé eso, de aquí nosotros estamos primero para los demás, tenemos que ayudar, y de esta manera cuando, bueno, sí, o sea, todo bien, eso es perfecto, pero también tenemos que estar nosotros en la lista de prioridades. Sí, pero si te fijas y pensáramos, ¿qué es mejor visto? La persona que está como al pendiente de todos los demás, ¿no? Esta persona que da todo por la familia, en las relaciones amorosas, en el trabajo, ¿no? Porque aquí también nos podremos meter, y yo también lo anotaba así en mis notas, hasta en el tema del burnout. Claro. ¿No? Tiene que ver con esto, o sea, yo lo doy todo a tope, o sea, ¿no? Y ese tipo de personas muchas veces es mejor visto que la persona que es, porque muchas veces ese término, vuelvo a él, de egoísta. No, es que siempre piensa en ella misma, ¿no? O es que siempre piensa en él mismo. Pero no nos damos cuenta que de verdad, al no hacernos cargo de nosotros mismos, tampoco podemos hacerlo del todo por lo de los demás, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, a la gente que se hace cargo de, ayer justamente platicaba con una persona, ¿no? Y decíamos, cuando tú te haces cargo de los problemas económicos de alguien más, pero tú tienes unas deudas terribles, Sí. o sea, porque estás ayudando a los demás. Es como, claro, está muy bien visto que lo hagas. Sí. Pero en el fondo, ¿a qué precio de tu vida lo estás haciendo? Y tiene que ver con esta idea de, ¿no? A mí me gusta la analogía, está medio trillada, ¿no? De en el avión, cuando hay una despresurización, lo primero que te dicen es, ponte la mascarilla tú y luego asiste a un menor de edad, a una persona que no pueda hacerlo, a quien sea que no pueda por él mismo, ¿no? Pero primero tú, porque si tú pierdes en la conciencia ¿no? Por la falta de oxígeno, no vas a poder ayudar a nadie. ¿No? Entonces, pues sí, ¿no? Si yo no tengo el oxígeno y si yo no tengo la medida o las capacidades para hacerme cargo de mí mismo, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Completamente. Yo creo que esa analogía yo la conocí hace muchos años y nunca la había pensado, ¿no? Me había subido como a aviones y todo, y ese día fue como, claro, ¿no? Si yo no me la pongo, pues ¿cómo voy a pretender poder ayudar al otro? Ahora, yo creo que se juegan un montón de cosas cuando eres el primero, ¿no? En asistir a una terapia, porque pues la terapia trae cambios, como decíamos, en el sistema, en ti.
que pueden gustar a algunas personas y a otras desagradarles muchísimo. Y ahí se tejen muchas otras cosas, porque Sí. incluso creo que a veces yo conozco a personas que no, pues el sistema mismo al que pertenecían no los ha apoyado en ese cambio, aunque sea benéfico para Sí, ellos sí, mismos, sí. y terminan haciendo una nueva red de apoyo, Ujú, ¿no? Que ujú. muchas veces no es la familia, Y qué triste, ¿sí? ¿no? Qué triste, pero creo que tiene que ver con estas ideas como de que lo que estabas como comentando, ¿no? Es difícil para el sistema Sí. readaptarse. Ujú. Entonces, por otro lado, también es como complejo la tolerancia también de lo que se requiere de ellos Sí, para este cambio. sí, Y en algún momento yo leía algo que me pareció súper interesante, que decía que nosotros también tenemos que ser como muy pacientes también con los otros cuando estamos en un proceso de cambio, claro. porque es doloroso para la gente que está con nosotros vivir ese cambio con nosotros porque ya no somos las personas a las que No, ellos las mismas estaban personas. acostumbrados. Entonces, de alguna manera es como un duelo, ¿no? Es un Sí. duelo de yo que estoy presenciando tu cambio, Yolanda, tengo que aprender quién eres hoy, Ujú. ¿no? Tolerar quién eres hoy y reorganizar también en mi cabeza y en mi imagen de ti, ¿no? En todo lo que yo tengo introyectado, quién eres tú, a esta nueva persona. Entonces también es un trabajo difícil para el otro. Sí. Y que creo que tiene que ver con que muchas veces incluso no se verbaliza. Por O sea, supuesto. la persona comienza a ir a terapia, ¿no? O algún apoyo Proceso. en salud mental, ¿no? Dígase psiquiatra, que ahora hay muchos que trabajan también Ujú. con todo el tema, no solo de medicamentos, y, y a veces esos procesos se viven en mucha soledad. Sí. Como yo voy, yo cambio, pero híjole, ¿cómo les voy a decir que pues ya no me encanta ir tanto a las comidas familiares porque son terribles, Ujú, ¿no? ujú. Porque, pues, ¿cómo, no? Que creo que ahí lo importante, poco a poco, porque eso no ocurre en 3 sesiones, No. es irlo haciendo, es ir verbalizando este cambio que estás teniendo Sí. con las personas con las que vives o con tu pareja, ¿no? Pasa mucho que a veces hay, desafortunadamente, todavía está este estigma en que los hombres no vayan Sí. a procesos, ¿no? Sí. Y las mujeres que van y están casadas con personas que están en contra de eso, pues muchas veces para ellas es Es difícil difícil. verbalizar el, oye, yo estoy yendo a terapia y pues me han estado diciendo que esto que pasa en nuestra relación no está tan padre y tienes que tener las habilidades para poder decirlo, Claro, ¿no? Y claro. expresarlo, pero es importante que lo expreses. Es importante. Y creo que también es en este sentido lo que decías, ¿no? Se pueden vivir procesos muy solitarios, porque Sí, a lo mejor yo me acerco con mi pareja y le digo esto y es como, pero si tú quieres ir, ¿no? sí. Tú eres quien quiere ir, yo no tengo por qué hacer cambios, Ujú, tú estás yendo y este es tu tema, ¿no? Entonces sí se puede vivir con mucha soledad, se puede vivir sí. desde ese sentido con mucha soledad y por otro lado, con mucha vergüenza también y con un estigma otra vez como de tabú de lo que nosotros intentamos hacer en este programa, ¿no? O Claro. sea, pedir algún acompañamiento no tiene nada de ni estás loco, ni de débiles, ni es una señal de que tú no puedes con tus problemas. O sea, es que necesitas una mirada externa, Ujú. ¿no? Que a lo mejor señale ciertas cosas que desde esta, voy a entrecomillar, ¿no? Pero posición privilegiada en cuanto a yo no estoy metida en esa dinámica, ¿no? Sino Sí. yo puedo verlo desde un panorama bastante más amplio, puedes ir señalando ciertas cosas que efectivamente se vuelven ciegas para quien Ujú. está dentro del sistema o dentro de la situación. Entonces, no es de decir, oye, es que tú no puedes, pues es que a lo mejor sí tengo cegueras selectivas que a lo mejor si alguien me las señala, puedes decir, no, claro, sí es cierto, y si hago ciertos cambios, me voy a estar mejor. Puede estar mejor. Sí, justamente por eso decimos, a mí me gusta compartir que nosotros, los que nos dedicamos a esto, somos un faro. Al final, el mar, Ujú, pues es la persona, ¿no? Y los recursos que hay en él
también son la persona. Nosotros solo vamos como iluminando el camino, y no porque seamos unos iluminados o iluminadas, sino porque podemos ver de fuera con la preparación Exacto. que tenemos, el decir, bueno, tal vez el camino no sería ir por la lanchita, ¿no? A lo mejor podrías ir por el yatecito. O yo qué sé, o sea, esta parte de la soledad que dices a mí también me parece bien interesante, porque creo que sí es algo que hay que apechugar que te va a Eso pasar. sí. Es tu propio proceso, es tu vida y sí va a ser solitario, porque nadie más va a entender, o sea, más que tú en tus Sí, carnes, sí. lo que sientes y cómo lo vives, porque por más que estés en una familia, cada uno lo vivirá diferente. Sí. O sea, es lo que pasa con los hijos, ¿no? Oye, pero crecimos en la misma familia, Sí, ¿cómo es sí. posible que tú veas a mi papá de esta forma y tú lo veas así? Así somos los seres humanos. Porque Entonces, tenemos aprendizajes distintos y vivencias diferentes, por supuesto, ¿no? tu proceso va a ser solitario, digamos, en el sentido de que solo tú lo vas a poder Ujú, entender ujú. y estar en él, y solitario no del todo, porque estás con una persona que te está Exactamente, acompañando a verlo, ¿no? exactamente. Que va guiando como por el camino. Y también qué diferente que aunque es un proceso muy individual, Ujú. ¿no? Y muy en solitario, entre comillas, qué diferente sentirte apoyado Sí, empáticamente por tu familia, por ejemplo, ¿no? sí, O por tu pareja, que a lo mejor un día saliste completamente desbordado de la terapia porque fue una terapia muy dura y hay alguien que te puede acompañar en eso, ¿no? O sea, a lo mejor te puede escuchar y a lo mejor te puede apapachar y que no es te verdad. señala, ¿no? Que es, pero tú porque tú estás intentando hacer eso, o que es bueno porque, ¿no? Tú estás haciendo, no sé, eres el desleal de la familia porque estás Sí, la intentando oveja hacer eso. negra. Pero te digo una cosa, yo realmente creo que eso sigue pasando un montón. Por O eso, sea, sí. cuando todavía en nuestras generaciones, o sea, a nosotras yo creo que nos pasó, ¿no? Yo recuerdo cuando dije, voy a estudiar psicología, fue así como, ¿qué? No, o sea, casi, casi, sacrilegio, ¿no? O sea, la verdad. O sea, ¿cómo? Y como, ¿por qué, no? Y eso, ¿para qué sirve? O sea, Mm, estoy hablando de mi caso, ujú, ¿no? ujú. Pero yo sí creo que sigue pasando en muchas familias y en muchos matrimonios y en muchos grupos sociales, que sí se le ve como distinto a la persona que va a terapia por primera vez, cuando no, como que no había tanta conciencia de esto. Entonces, yo siento a veces que en los sistemas familiares, en ocasiones hay mucha desesperanza aprendida. Como, pues esto Sí, ya es así, sí. o sea, ¿no? ¿Para qué le mueves? O sea, No los vas a pues ya cambiar. somos depresivos, o sea, ¿a qué vas si te ayudas? Ya, ¿no? Ya nos tocó ser así, o sea, con adicciones, con tal, o sea, Ujú, ujú. yo sí creo que eso sigue ocurriendo y que la persona que lo intenta por primera vez, además de tener mucha valentía, Sí. no tiene esos acompañamientos. No, por O lo sea, general no. que justo por eso creo que tenemos que seguir Ujú, aprendiendo, ¿no? ujú. Porque nosotros somos una generación que esperamos que el día de mañana, si con nuestros hijos o con nuestros sobrinos nos dicen, voy a terapia, increíble, Sí, sigue, es lo mejor sí, que puedes hacer, sí, ¿no? sí. Que revirtamos esa historia. Sí, exacto. Al contrario de que sea como una oposición de todos, ¿no? Sí, Sea como una invitación a qué bien, ¿no? O sea, sí. qué bien y, o sea, porque también creo que ni tú ni ninguna de las dos pensamos en que la terapia tiene que ser como, o sea, ojalá sí, pero habrá momentos en la vida en que necesites más un acompañamiento que otro, ¿no? Yo creo que Sí, definitivamente no tienes que estar todos los días de tu vida o todos los periodos de tu vida en terapia. O sea, yo creo que somos muy resilientes y lo que aprendes sí, puedes irlo manejando y habrá momentos en los que quieras dejar el proceso terapéutico y luego regreses y eso está muy bien. sí. Pero entonces creo que es eso, ¿no? Es como en la caja de herramientas que tenemos, saber que existe esa herramienta y justo, ¿no? Como enseñarles a las nuevas generaciones que en su caja de herramientas está esa posibilidad. Ujú, Si un día sientes que estás de esta manera, pues entonces esta es una herramienta que puedes tomar. totalmente. Y que no importa, ¿no? Si eres el primero. Exacto. Y que no importa si eres el Exacto. Y que probablemente sí haya una afectación para el sistema, va a haber, pero va a las haber. cosas seguramente con el tiempo se pueden acomodar, Seguro, se ¿no? van. O sea, va a haber y se van a acomodar. O sea, Así las es. dos cosas, porque también
la resistencia no puede ser eterna. O sea, Totalmente. va a haber un momento en que, justamente la teoría de sistemas, ¿no? Va a haber un momento en que el equilibrio del sistema se va a ver afectado porque tú te moviste de ese lugar, pero el sistema, por la naturaleza del sistema, va a encontrar otra vez su equilibrio cuando todos los otros personajes y tú mismo ajustes, y entonces van a encontrar un equilibrio. Entonces, sí, ¿no? Sí puede dar miedo también, pero al final esa resistencia y ese cambio y esa incomodidad va a llegar a un punto en que ya no se va a sentir. Sí. Hay otra cosa que te puede generar que seas el primero en ir a terapia o a un proceso de salud mental, que es la culpa, Mucho. ¿no? Porque cuando las personas empiezan a estar mejor, las que buscan este apoyo y empiezan a sentirse mejor, a vivirse desde otro lugar, a dejar de ser codependientes emocionales de los padres, de la pareja, de simplemente, ¿no? Todo tiene una ganancia secundaria. La persona que empieza a dejar de tener ansiedad y atreverse a otras cosas, pues muchas veces eso tiene un precio. A lo mejor va a haber gente que se aleje de ti, porque no, pues así ya no lo queremos, ¿no? Pues este era el tonto que podíamos manejar de cualquier forma, ¿no? Y ahora, no, mira, ya se quiere. Cuando empiezas a poner límites, ¿no? Da muchísima culpa también. Los límites, y entonces, claro, te vas a sentir culpable por ese cambio. Sí. Creo que ahí lo importante es saber decir, bueno, tienes que estar seguro o segura de lo que estás haciendo. Y de que sí, y la culpa es igual que el miedo, sí, te la llevas en la mochila. Y seguramente muchas veces te encontrarás con personas que te hagan sentir culpable por el cambio bueno que estás teniendo. Sí, por supuesto. Porque ya no les funcionas. O sea, ya no les funcionas para muchas cosas que pues seguramente lo hacías, ¿no? ¿A qué precio? Pues al precio de tu tranquilidad, de tus depresiones, de tu felicidad. Sí, y como decíamos, siempre hay un precio que hay que pagar. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, que esas personas a lo mejor que hoy en día están resintiendo mucho tu cambio no estén en tu vida. Exacto. O que eso te cueste tu tranquilidad, tu felicidad, tu toma de decisiones, ¿no? Tantas cosas que a veces no nos atrevemos justamente porque no queremos tampoco sentir culpa, tampoco nos queremos sentir responsables de si hay un cambio importante, tampoco nos queremos sentir juzgados, ¿no? A nadie nos gustan estas cosas, pero al final pasan, ¿no? O sea, así es. Hagas cambios o no hagas cambios. Sí, entonces, es verdad. A mí me encantó una frase que encontré que decía, la gente le tira piedras al árbol que tiene frutos. Sí. ¿No? Muchas veces cuando a la gente le empieza a ir bien, en buena onda, o sea, es como el árbol que da frutos, y sí, o sea, hay mucha gente que esto le va a incomodar. Sí, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez hice un diplomado del manejo postquirúrgico de pacientes con obesidad, y entonces que les hacen estas cirugías bariátricas como para bajar de peso y tal. Y entonces una de las cosas que hablábamos era justamente cuando pierden el peso. Cuando pierden el peso con familias que normalmente tienen como estos perfiles, ¿no? Sí, de comer en abundancia, y entonces, como otra vez las traiciones, ¿no? Tú eres el desleal por esto, y cargan con una culpa impresionante, pero es porque lo que ellos están haciendo cuestiona el sistema. Por supuesto. ¿No? Entonces es incomoda. Por eso me incomoda, porque tú vienes y te comes una ensalada y nosotros pedimos X cosa que tiene muchísimas calorías, pero entonces yo lo estoy haciendo bien, pero ¿por qué me siento tan juzgado? ¿Por qué siento que todos están en mi contra cuando deberían de echarme la mano y no traer una caja de pan dulce, sino decirme, oye, te compré un salmón para que comas con nosotros? Claro. ¿No? Sí. Pero son estas cosas que a veces son saboteadores del proceso de los demás. Sí, completamente. Porque, como dices, los cuestiona. Los cuestiona. Y los hace reflexionar acerca de, ¿yo debería de estar haciendo eso? O de su propia depresión muchas veces en las familias, o de tantas cosas que ocurren, ¿no? En el sistema. Ahora, yo sí creo que hay muchos beneficios de ser el primero en ir a terapia, ¿no?
Y esto no me gusta el término, pero sí como de darte ese poder, ¿no? Ese lugar, esa atención a ti Ujú. misma. A mí me gusta mucho más el término de aprenderte a maternar, ¿no? Ya cuando eres un adulto y terminó esa etapa en donde ya no te cuidan los Ujú, padres o ujú, los padres después te irán, tal. ¿Cómo te maternas? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué ujú, haces para ujú, estar bien? ujú. Y a mí me parece que la terapia muchas veces incluso resignifica la forma en que Claro, te maternaron, claro, ¿no? claro, Y puede incomodar, claro, por supuesto, claro. ¿no? Porque la madre y el padre siempre creen que lo hacen perfecto, porque lo hacen muy bien Y y porque de hacen lo verdad lo mejor que intentan. tenían, Exacto, ¿no? O sea, exacto, y en eso es perfecto con claro. lo que tenían. Pero yo también en Pero algún eso no quiere momento, decir que va a ser lo único que vas a hacer en tu vida. exacto. Y yo en algún momento escuché, por ejemplo, que decía, tus padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Ujú, Sí, sí es cierto. ¿sí? Pero también puede ser que no haya sido lo que tú necesitabas, ¿no? Sí, Entonces, sí, es claro, verdad. es súper fuerte. Sí. Es súper fuerte, pero también tenemos que aprender justamente a entender la dualidad también del que somos, bueno, es que no somos una dualidad, somos una Bueno, sí, es algo mucho ¿no? O más sea, complejo que una que dualidad. una dualidad, ¿no? O sea, somos una cantidad, tenemos una cantidad de capas y nuestros padres pudieron haber sido lo mejor que pudieron y nosotros haber necesitado otras cosas. Ujú, Entonces, es agradecer y reconocer lo que sí hicieron por nosotros, claro. pero también trabajar en lo que no, Ujú, ¿no? Trabajar en lo que me hizo falta, trabajar en lo que yo con mi personalidad o hubiera deseado o hubiera necesitado, o, ¿no? O sea, también en eso. Y es lo que dices, completamente. ¿no? Es en la manera en que ya no están estas figuras y yo tengo que resignificar esos procesos, o yo tengo que no solamente resignificarlos, trabajarlos y empezarlos, ¿no? Empezar ese camino que a lo mejor no se hizo en ese momento. Sí, completamente. Creo que eso es uno de los beneficios, ¿no? Otro que yo tengo es cuando yo creo que cuando haces terapia puedes mejorar, insisto, lleva tiempo, pero puedes mejorar la comunicación, tanto contigo Sí. mismo, como en tu trabajo, como con tu familia, con tus amigos, porque ahora sabes mucho más quién eres y qué quieres. Y Ujú. al tenerlo claro, entonces puedes hablarlo. Puedes decir, bueno, a ver, a mí no me encanta el senderismo, Yolanda. O sea, yo la Ujú. verdad nunca te voy a acompañar esas cosas, ¿no? O sea, pero lo puedo expresar de manera asertiva y Exacto. educada. A mí esto no me late, pero podemos hacer tal, ¿no? Ujú, ujú. Porque ya la terapia te da la oportunidad de conocerte. Eso también Exacto, lo puedes hacer en familia. exacto. Oye, Emma, muchísimas gracias, pero yo es No que eso participo con eso. ya no participo con esto porque a mí ya no me beneficia, Ujú, ¿no? Creo ujú. que esa es otra cosa linda de Y ser que, un y pionero, ¿no? justo, y Porque en vuelve a poner a la familia en otro en lugar. otro lugar. Y te permite de alguna manera, porque hay muchas veces que ni siquiera sabes, ¿no? Es como, es que no sé, es que no entiendo qué siento, no entiendo qué, como que muchas veces, y estando en el proceso terapéutico, aprendes, ¿no? Sí. Aprendes a leerte mejor, a entenderte mejor y claramente que en la medida en que yo me entiendo Sí, mejor, puedo comunicar mejor mis necesidades. sí. Entonces, pues sí, sí me voy a comunicar mejor, sí, vemos qué pasa con el otro lado, ¿no? Ujú, Y cómo lo ujú. recibe el otro lado, pero al final, Sí, al menos nosotros tenemos más claridad de quién somos, de qué siento, de por qué lo siento claro. y cómo quiero enfrentar esta situación. Ujú, Y eso, pues sí, sí nos ayuda un chorro, ¿no? Al final creo que justo es una manera en la que nosotros nos educamos a nosotros mismos y también de alguna manera podemos compartir eso con los demás, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo esto sí. y me gustaría, ¿no? O sea, es la invitación que de ahora en adelante a lo mejor pudiéramos tener nuestra dinámica en otra forma, ¿no? Ujú. Porque yo ya me di cuenta que esta forma anterior no me funciona, entonces quisiera ver si podemos intentar nuevas maneras, Así es. que no está fácil, No, ¿no? pero, insisto, puede llegar a salir bien. Ujú, Así ujú, que ujú. a mí que me gustó muchísimo es ser pionero o pionera para otros. O sea, el que Claro. tú cuando tú comienzas un proceso así y empiezas a cambiar y modificas actitudes, cosas que pasaban en tu vida,
siento que la gente que te quiere y que esto o sea, lo recibe como padre, te empiezas a volver como un pionero que inspira. Así como, oye, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Y Ujú. cómo le hiciste? O sea, la terapia que sí es tan buena y no sé qué, a Sí, mí me ha pasado, digo, la verdad, yo creo que yo sí he tenido la fortuna de poder acercar a varias personas a decir, de veras, inténtalo, sí, ¿no? Puede cambiar tu vida sí, y la mía, digo, no es religión, pero la mía, pues sí, la cambió, ¿no? En un buen sentido sí, y creo que el ser pionero también es un gran beneficio, de ¿no? O sea, acuerdo, y en de todo, acuerdo. no solo con las familias, ¿no? Yo en mi profesión también en la educación, me encanta que los niños puedan desde la primera infancia saber que ellos son importantes, Sí, ¿no? sí, Antes que los demás. sí. Y creo que eso es algo que tiene como efectos, ¿no? En los demás. Al final, Sí. también si yo soy tu amiga y te aprecio Ujú. y veo que estás cambiando para bien y que te sientes mejor y que me cuentas cosas, ¿no? Eso también es como, no, o sea, eso existe y no está mal Sí, y, igual esa y locura que era- está haciendo no, no está nada mal. igual y me podría beneficiar a mí. Y es a eso a lo que voy también, ¿no? Y que yo pienso que en muchas ocasiones, o sea, es una cosquilla que aparece y que cuando te lo empiezas a preguntar es un buen momento de decir, voy a intentarlo. Mm, O sea, porque yo creo que durante muchos años no te lo preguntas y yo genuinamente creo que mientras no te lo preguntas, es como, ahí vas. Pero si de verdad empezaste a preguntar o ves de alguien y empiezas a, ¿no? A conectar como puntos, empieza, sí, o sea, considera la posibilidad de ir, va, porque seguramente estás en un buen momento para hacerlo, sí. ¿no? O Y sea, la humanidad lo ha hecho desde sí, siempre. siempre. O sea, cuestionarse acerca de sí mismo está bien. Ujú, O sea, ujú, es que es lo que, sobre todo en el momento, yo siempre insisto, que estamos viviendo, creo que hace falta mucho más eso, ujú. ¿no? Volver a la esencia, volver a quiénes somos realmente. Y sí, creo que trae muy buenos beneficios, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, creo que, no sé, tú qué traes por ahí. Yo aquí traía, o sea, por ejemplo, ¿no? Que algunos como consejos prácticos, Ujú, ¿no? Que puede ujú, ser, una es que valides tu experiencia como tal, sí, ¿no? O sea, estoy pasando por esto y tal vez va a ser difícil y no, al mismo tiempo expresarlo. expresarlo y también tú tenerlo claro que probablemente va a haber cambios y que tienes que, no, ok, ya voy a enfrentarlos y a abrazarlos, a como sea, ¿no? Y Sí, también, como el gimnasio, me va a doler el exacto, cuerpo. Sí, exacto. sí, sí, sí te va a doler. Y creo que es bien importante porque en esa medida también podemos ser más autocompasivos con nosotros, Mm, ¿no? Este va a ser un camino completamente. que puede ser difícil y que puede que en algunos momentos no la esté pasando muy bien, Ujú, pero esto a largo plazo va a tener muy buenos beneficios, ¿no? cierto. Entonces, creo que también necesitamos aprender un poco de eso, no otra vez, ¿no? Como en otros programas, ser pacientes porque los Ujú, cambios no son inmediatos. sí, Eh, no sentirnos responsables de cambiar a los demás, claro, ese es súper importante. ¿no? O sea, Sí, porque también que yo empiece un proceso no significa que todos en mi familia ya están locos y tienen que ir a terapia. claro, y que ya caigamos en un egoísmo de todos mal, yo bien, Exacto, híjole, ya no le voy a exacto, hablar a nadie, chusma, exacto, que no, exacto, ¿no? exacto. Entonces, pues no predicar, ¿no? O sea, Ujú, sí compartir nuestra experiencia e cierto. invitar a la gente a que se acerque si es que lo necesitan, pero nosotros no podemos ir mandando a terapia a todo el mundo porque nosotros Sí. estamos en un proceso. Entonces, creo Aunque que, sí aunque deberían sí de ir deberíamos. bastantes personas, pero bueno, ¿no? Uno importante, nada más que pensé que tenía yo, es el establecer límites. Esta Sí, parte de que cuando tú empeces a cambiar y a lo mejor puede hacer que eso moleste, ujú, creo que ujú. es importante que sepas establecer límites, como, mira, muchas gracias por tu opinión, pero yo he decidido que quiero tomar así el rumbo de mi vida, tomando una terapia. Entonces, gracias, Ujú, te lo agradezco desde el corazón, pero no. ¿No? sí, sí. Y ahorita encontré un par de estudios que decían, ¿no? Que, por ejemplo, este que es del Behavioral Science, Ujú. decía que todavía hay un estigma asociado a buscar ayuda psicológica y esto sigue siendo una barrera muy significativa en la gente para buscarla. O Sí. sea que sí, sí es cierto que hay como esta cosquilla de hacerlo, pero que Ujú. muchas veces el estigma social dice no.
yo debo de poder no. con esto, mejor voy con el cura, o mejor voy con mi mamá, o mejor voy con mis amigas, y entonces hablo de esto con ellas, o me voy a echar unas chelas con mis cuates, y ya, ¿no? Sí, es Porque sí hay todavía estigma ahí pues en la idea de que ir a terapia, pues no está tan bien. Sí, Entonces, sí, lo mejor vemos en muchísima gente, por ejemplo, con el tema de depresión postparto, que Ajá. da tanta pena porque es como yo que ahora soy madre y tendría que ser perfecta, maravillosa, ¿no? No pasar por tristezas porque debo estar Feliz, tremendamente ¿no? feliz porque tengo un bebé. No, ¿no? Sí. Esas cosas pasan, es biología, o sea, Sí, tiene que sí. ver con tu historia de vida, con tus miedos, con tus temores, te pasa y es importante que lo comuniques y que pidas Ujú, ayuda, ujú. porque puedes tener una experiencia mucho más bonita de crianza si te ayudas Claro, a quedarte callada y vivir un infierno, por ¿no? supuesto, por supuesto. Y es grueso que todavía, ¿no? Sí, Estemos en ese espacio. O sí, sea, al final es durísimo. Yo creo que también tenemos que reconocer que somos muy valientes al hacerlo, completamente, ¿no? siempre lo decimos. Y siempre lo decimos, y creo que la valentía es algo, pues, ¿no? O sea, que debemos de reconocernos que esto es algo difícil, ¿no? Sí, Y lo que a mí siempre me gusta decir acerca de la valentía, ¿no? Los valientes no son, que seguramente lo leí en algún lado, porque que los valientes no frase de son, libro. sí, no es la gente que hace las cosas en la ausencia de miedo, sino que Ujú, se atreve de todas maneras, ¿no? claro, O sea, como lo decíamos en el programa pasado, el miedo está en la mochila, sí, pero lo llevo conmigo, ¿no? ujú, No lo pongo enfrente de mí y me impide moverme. Entonces, exacto, sí, ¿no? Esa es la valentía. La valentía es saber que las cosas probablemente no sean color de rosa, pero que lo voy a hacer. completamente, sí. Creo que otra parte importante que ya la mencionamos, es el tema de, ay, se me fue. Sé paciente Ajá. contigo y sé paciente con el proceso que vas a empezar. Es Ujú. una aventura nueva, no te cierres a lo que venga, claro, siempre y cuando te sientas cómodo o cómoda con lo que Sí, estás viviendo, sí, ¿no? sí, sí. Pero sé paciente. Esto lo hemos dicho muchas veces y quiero repetirlo el día de hoy, aprovechando que estamos hablando de esto. El terapeuta y la terapia es como cualquier otro especialista que vayas a ver en tu vida. Especialista, y me refiero desde especialistas al peluquero, ¿no? O sea, al peluquero, pero al doctor del el El peluquero ya oftalmólogo, es como de los 80, como pero al estilista, ¿no? Pero bueno, o sí, sea, no me gustó. sí, ¿Cómo me sí, cortó sí, el pelo? No te vas a dejar de cortar el pelo para toda la vida. Vas y buscas otro, ¿no? exacto. No vayas con ese. No regreses, está bien, o sea, dale 3 sesiones y ya decides, ¿no? Pero no es un contrato de por vida con nadie. O sea, si fui con un oftalmólogo y no me gustó su trato, no regreses con él, pero no te tienes que revisar los ojos. Lo mismo pasa con la terapia. Me sentí incómodo, la verdad es que sentí que no hicimos clic, no sé, como que su vibra no va con la mía, ¿no? Sí, Ya, lo que tú quieras. El tipo de terapia que dan no es lo que yo pensaba. Perfecto, dale otra oportunidad. así es. Por favor, te lo suplico. Es rarísimo que con el primer terapeuta que Sí, vayas sea el terapeuta con el que digas, aquí me siento perfecto. Entonces, dale chance y creo que tiene que ver con la parte de paciencia, ¿no? sí, completamente. Así es. Y bueno, pues ya se Entonces, nos está acabando el sí, tiempo, sí, sí. pero pues sí, creo que es un tema bien interesante que todos y todas tenemos que reflexionar. Yo creo que yo también me quedaría para este cierre del tema con el que tengas una red de apoyo, ¿no? Que si Sí, ves que tu cambio no está gustando mucho, pero tú te estás sintiendo de verdad bien, estás obteniendo resultados en tu vida que no tenías sin hacerle daño a nadie, estando tranquilo, en paz, bueno, pues busca una red de apoyo que sí apoye ese cambio que estás ujú, haciendo, ujú, ¿no? sí. Yo también creo que eso es bien importante y eh, otra vez, ¿no? La paciencia contigo y con los demás, buscar una buena red de apoyo, reconocer tu trabajo, reconocer tu esfuerzo, reconocer que se van a mover cosas no solamente en ti, sino en Claro, los demás, pues reconocerte, reconocerte ¿no? y reconocer a los demás también, porque a Por veces somos muy supuesto, duros, ¿no? También es como, yo estoy cambiando y ustedes no quieren hacer nada. Entonces, pues reconocer y paciencia, porque se así es. necesita.
Así es, ¿no? Entonces, completamente. pues creo que eso es todo, Johnny, Eso es por el todo día de hoy. en este capítulo que decidimos llamar Pioneros del Bienestar. Además, me encantó el título. Y bueno, recuerda que si este tema te gustó, te funcionó o conoces a alguien que pueda servirle, pues lo mejor que puedes hacer es compartirlo. Exacto, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, todo con el mismo nombre, porque nadie lo dijo. Ahí están todos los capítulos de esta nueva temporada y de la temporada anterior para que la compartas y suscríbete. Y pues ya, nos vemos la próxima semana por aquí. Nos vemos la próxima semana. Que Chao, tengas chao. lindo día. Bye.